A las 2:30 de la madrugada del 14 de mayo de 2008, en algún lugar de la oscuridad rural de Minnesota, resonaron las últimas palabras de Brandon Victor Swanson. ¡No otra cerca! Seguido inmediatamente por ¡oh, mierda! Y el silencio eterno. Su padre Brian, del otro lado de la línea telefónica, escuchó el sonido de su hijo trepando una cerca. Luego lo que parecía ser el ruido de alguien resbalando sobre rocas. 16 años después, esas palabras grabadas en la memoria de un padre siguen siendo la única pista de lo que le sucedió a un joven brillante que simplemente intentaba llegar a casa. Esta es la historia real de Brandon Swanson, basada en reportes oficiales de búsqueda y rescate, testimonios de su familia y las teorías más inquietantes que han surgido en foros de Internet durante más de una década. Brandon Victor Swanson nació el 30 de enero de 1989 en Marshall, Minnesota, una ciudad universitaria de aproximadamente 13,000 habitantes en el suroeste del estado, cerca de la frontera con Dakota del Sur. Era hijo de Brian y Annette Swanson, y tenía una hermana menor que nació un año y medio después. La familia era muy unida, y por todos los testimonios, Brandon era un hermano y hijo amoroso. Marshall era un lugar pequeño y tranquilo rodeado de una tonelada de campos abiertos y, extrañamente, muchos cementerios. Marshall era un área relativamente tranquila, con una población de alrededor de 13 a 14,000 habitantes, pero era un área enfocada principalmente en la agricultura. Tenía una tasa de crímenes violentos de menos de la mitad del promedio. Brandon destacaba en la escuela. Siempre parecía tener la nariz en un libro, convirtiendo la lectura en su pasatiempo favorito. Tenía amor por el aprendizaje, especialmente las ciencias. Era conocido por ser una persona increíblemente responsable, amable e inteligente. Era un gran lector, especialmente de historia, y realmente disfrutaba la física, así como hablar y aprender sobre la teoría de cuerdas, que es la idea de que la realidad está compuesta de cuerdas vibratorias infinitesimales más pequeñas que los átomos. Después de graduarse de Marshall High School en 2007, eligió estudiar turbinas eólicas durante un año en el campus de Minnesota West Community and Technical College en Canby. Brandon tenía grandes planes para el próximo año escolar y esperaba con ansias asistir a Iowa Western College, a más de 250 millas de distancia. Había un detalle sobre Brandon que sería crucial para entender los eventos de esa noche. Un detalle que muchos reportes iniciales pasaron por alto. Brandon era legalmente ciego en su ojo izquierdo y siempre usaba anteojos. Las características distintivas de Brandon incluían varón caucásico, cabello castaño naturalmente rizado, ojos azules. Swanson usaba anteojos con montura negra de alambre. Tenía orejas perforadas y una pequeña cicatriz sobre su ojo izquierdo. Era legalmente ciego en su ojo izquierdo. Brandon estaba familiarizado de manera superficial con el área, pero estaba en desventaja por la noche. Era legalmente ciego en su ojo izquierdo, lo que alteraba su percepción de profundidad en la oscuridad. Este detalle visual se volvería fundamental cuando se analizaran las decisiones que tomó esa noche fatídica. Las clases en Minnesota West terminaron para el año académico el 13 de mayo de 2008. Swanson se quedó en Canby durante la noche para celebrar con amigos. La noche que Brandon Swanson desapareció, había estado bastante ocupado. Con las clases terminando, había fiestas por todos lados y Brandon estaba ansioso por ser incluido. Asistió a su primera fiesta en Lind, Minnesota. Sus amigos habían alquilado una casa y se dijo que la fiesta era tranquila. Brandon bebió, pero los testigos en la primera fiesta dijeron que no estaba intoxicado cuando se fue para la segunda reunión entre las 10:30 y 11 de la noche. Llegó a la fiesta en casa en Canby, Minnesota, y se quedó por poco tiempo. Se notó que tomó al menos un trago mientras estuvo allí, pero nuevamente, no se notó que estuviera intoxicado.
Entre las 12:30 de la madrugada, Brandon se fue de la segunda fiesta en Canby para dirigirse de vuelta a casa, a su residencia en Marshall, Minnesota. Cuando Brandon se fue de Canby, tomó la decisión de usar las carreteras secundarias, a pesar de no estar muy familiarizado con las carreteras rurales de Minnesota. Normalmente, habría viajado por la autopista 68, que era un trayecto directo hasta su casa en Marshall. El viaje debería haber tomado alrededor de 30 minutos. Esta decisión de tomar las carreteras rurales en lugar de la ruta principal cambiaría el curso de los eventos para siempre. Mientras conducía por las carreteras secundarias sin iluminación y serpenteantes, Brandon fue a girar hacia otra carretera de grava y terminó en una zanja. No pudo sacar su automóvil. Aproximadamente a la 1:54 de la madrugada, Brandon llamó a sus padres, Brian y Annette Swanson. Les dijo que había metido su automóvil en una zanja y no podía sacarlo. Les aseguró que no estaba herido y creía que estaba cerca de Lind, un pequeño pueblo no lejos de Marshall. Sus padres se subieron a su camioneta y salieron hacia donde creían que él estaba. Lo que Brandon no sabía, y lo que se convertiría en el misterio central del caso, era que estaba completamente equivocado sobre su ubicación. Más tarde ese día, las circunstancias de su desaparición se complicaron más cuando sus registros de teléfono celular mostraron que había estado cerca de Porter, a 25 millas de donde Swanson había reportado estar. Annette y Brian Swanson se subieron a su camioneta y condujeron hacia donde pensaban que él estaba, manteniéndolo en el teléfono a pesar de cortes y caídas ocasionales. Brandon se quedó con su automóvil y trató de señalarles parpadeando sus luces, pero no vieron nada. Ni él los vio hacer lo mismo. Usando su descripción de los alrededores y puntos de referencia, condujeron hacia el área que él creía que estaba. Pero después de buscarlo en esa área, no pudieron localizarlo a él o a su automóvil. Se hizo claro que las dos partes no estaban en la misma ubicación. La frustración crecía mientras padre, madre e hijo intentaban desesperadamente encontrarse en la vasta oscuridad rural de Minnesota. Brandon finalmente se rindió y les dijo que iba a dejar el automóvil para caminar hacia las luces que podía ver y que lo llevaban a creer que estaba cerca de Lind, un pequeño pueblo a aproximadamente 7 millas al suroeste de Marshall. Le dijo a su padre que se dirigiera al estacionamiento de un bar local y lo esperara allí. Brian entonces llevó a Annette de vuelta a casa a Marshall para que pudiera irse a la cama y luego condujo de vuelta hacia Lind para recoger a su hijo. Esta decisión de separarse significaba que solo Brian estaría en línea cuando ocurriera lo impensable, un detalle que atormentaría a Annette durante años. Brian comenzó a conducir hacia allá, hablando con su hijo mientras lo hacía. Una vez más, Brian permaneció en línea con Brandon, quien estaba caminando hacia el pueblo. Esta llamada comenzó a las 2:23 de la madrugada y sería el último contacto entre padre e hijo. Según reporta The True Crime Files, Swanson planeaba tomar un atajo a través de algunos campos, en lugar de quedarse en la carretera principal. Durante la llamada, le dijo a su padre que pasó varias cercas y carreteras de grava. También podía escuchar agua corriendo en la distancia. Durante la conversación, Brandon describió sus alrededores a su padre, en un punto declarando que estaba caminando a lo largo de una línea de cerca y podía ver las luces del pueblo en la distancia. Otra pieza de información incluida en el reporte de SAR fue que justo antes de que terminara la llamada, Brandon reportó a su padre que estaba cruzando campos y cercas y exclamó, «No otra cerca», antes de decir, «Oh, mierda». En esta corta cantidad de tiempo, su papá lo escuchó trepar la cerca y luego lo que sonaba como él resbalando sobre rocas. Permaneció en silencio por el resto de la llamada.
hasta que sus padres colgaron e hicieron múltiples intentos de llamarlo de vuelta. Brian dijo, no hubo nada después de eso. Brian y Annette intentaron llamar a su hijo de vuelta numerosas veces. Nunca fueron contestadas. Por la mañana, las llamadas iban directamente al buzón de voz. Los Swanson entonces contactaron a los amigos de Brandon y buscaron en las áreas rurales circundantes por cualquier señal de Brandon. La búsqueda matutina temprana no arrojó nada, y a las 6:30 de la mañana del 14 de mayo, Annette Swanson contactó al departamento del sheriff del condado de Lyon para pedir asistencia. Al principio, las autoridades se mostraron reticentes a buscar porque Brandon era legalmente un adulto y señalaron que no era inusual para un joven de 19 años quedarse fuera toda la noche. Los padres de Swanson lo reportaron como desaparecido a la policía, quienes les aconsejaron esperar ya que tal comportamiento no era tan inusual para hombres jóvenes de su edad. Las autoridades se unieron a la búsqueda más tarde esa mañana después de darse cuenta de la seriedad de la situación. Pero lo que descubrirían cuando finalmente localizaran el automóvil de Brandon transformaría este caso de una simple desaparición en uno de los misterios más desconcertantes en la historia moderna de Estados Unidos. Porque la ubicación real del Chevrolet Lumina blanco revelaría que todo lo que creían saber sobre esa noche estaba equivocado, y las teorías sobre lo que realmente le sucedió a Brandon Swanson se volverían más extrañas y perturbadoras con cada nueva pista descubierta. En la tarde del 14 de mayo, las autoridades localizaron el Chevrolet Lumina de Brandon, rastreando sus llamadas de teléfono celular a una torre al noroeste de Marshall. Aproximadamente a las 12:30 de la tarde, su Chevrolet Lumina fue encontrado en una zanja en las fronteras de Lincoln y Yellow Medicine, justo a más de 1 milla de Taunton. El vehículo de Brandon fue encontrado en un área rural al lado de un acceso de campo, cerca de las líneas de los condados de Lyon y Lincoln, aproximadamente a 1,5 millas al norte de la autopista 68. Pero aquí estaba el problema que haría que los investigadores se preguntaran sobre todo lo que creían saber. Taunton estaba a 25 millas de Lind, donde Brandon había insistido categóricamente que se encontraba. No solo había estado equivocado sobre su ubicación, sino que había estado dramáticamente equivocado, en una dirección completamente opuesta. El sheriff del condado de Lincoln, Jack Bisecki, describió el automóvil como en una especie de inclinación pronunciada. Nada mayor, pero lo suficiente como para que el automóvil se quedara atascado. Así que las ruedas estaban demasiado altas del suelo para obtener cualquier tracción. Sin embargo, según reporta The True Crime Files, no había daño visible en el vehículo y no había señales de que Swanson hubiera resultado herido en el incidente. Las puertas estaban desbloqueadas, las llaves seguían en el encendido, y no había signos de forcejeo o violencia dentro del automóvil. Los efectos personales de Brandon permanecían intactos en el interior, pero había un detalle crucial que pasó desapercibido inicialmente. En el reporte de SAR, los anteojos de Brandon estaban en el asiento del pasajero delantero. ¿No te llevarías tus anteojos contigo si fueras ciego de un ojo, caminando en una noche muerta a través de territorio desconocido? Los reportes de True Crime Files indican que estaba caminando a lo largo de la autopista 68 entre Canby, donde asistió a la fiesta, y Marshall, donde vivían sus padres. Para llegar desde Canby hasta donde fue encontrado su automóvil cerca de Taunton, Brandon habría tenido que tomar una serie de giros incorrectos que parecían casi imposibles para alguien familiar con el área. No se sabe si Swanson era consciente de esta discrepancia cuando habló con sus padres. Los expertos en navegación sugirieron que Brandon podría haber confundido las carreteras en la oscuridad, especialmente considerando su ceguera en el ojo izquierdo, lo que alteraba su percepción de profundidad en la oscuridad. Pero incluso esta explicación parecía insuficiente para explicar la magnitud de su desorientación
en un área que había recorrido durante años. Para enfocar mejor la búsqueda, la oficina del sheriff obtuvo los registros del teléfono celular de Brandon, que revelaron que Brandon había estado llamando desde las cercanías de Taunton, a lo largo de la autopista estatal 68, la ruta principal a Canby, al noroeste de Marshall, a 25 millas de Lind. Los registros detallados de las llamadas telefónicas entre Brandon y sus padres esa madrugada revelaron información crucial sobre los últimos momentos del joven. El análisis de las torres de telefonía celular confirmó que Brandon había realizado y recibido llamadas desde el área donde fue encontrado su automóvil, no desde Lind como había insistido. Brandon había mencionado pasar cercas y escuchar agua cerca, recordaba su padre. Esto significaba que durante toda la conversación de 47 minutos, Brandon había estado describiendo con precisión su entorno real, pero interpretando completamente mal su ubicación. Las autoridades comenzaron su búsqueda oficial de Brandon poco antes del mediodía. Con la ubicación confirmada del automóvil, las autoridades lanzaron una búsqueda coordinada masiva en el área alrededor de Taunton. Búsquedas extensas se han llevado a cabo a lo largo de los años, pero aún no se ha recuperado evidencia física relacionada con Brandon Swanson. Bajo la teoría de que Brandon podría haberse ahogado, se desplegaron botes del Departamento de Recursos Naturales del Estado a lo largo del río Yellow Medicine y se instalaron compuertas para controlar el flujo del agua. En algunas áreas del condado de Lincoln, el agua había alcanzado 10 pies de profundidad en la mañana de la desaparición, pero había bajado significativamente en los días siguientes. Los oficiales del sheriff también caminaron por las orillas del río buscando cualquier evidencia, mientras que se desplegaron caballos y vehículos todoterreno para cubrir el área circundante de forma sistemática. Una unidad canina llevó a los agentes de policía al río Yellow Medicine, un viaje de aproximadamente 3 millas desde la ubicación de su vehículo, indicando que Brandon Swanson había viajado a pie hasta el agua corriente de primavera. Desde allí, los caninos perdieron el rastro. Wallen, un oficial, declaró: "Los perros siguieron lo que se creía que era el olor de Brandon hasta el río, y eso fue todo". Un equipo de sabuesos encontró un sendero de 3 millas que siguió los caminos de campo hasta una granja abandonada, luego a lo largo del río Yellow Medicine, hasta un punto donde parecía que el sendero entraba al arroyo, lo que llevó a muchos a creer que tropezó y se ahogó. Los perros también detectaron su olor en el otro lado del río, a lo largo de un sendero de grava que llevaba a la granja abandonada, aunque perdieron rápidamente el rastro. El río Yellow Medicine ha sido objeto de búsquedas extensas a lo largo de los años, incluyendo esfuerzos de excavación en áreas donde los perros han llevado a las fuerzas del orden. Hemos tenido excavadoras que vinieron y tamizaron a través de la tierra, buscando algo, ya sea restos o propiedad, dijo Wallen, oficial de policía. Ese tipo de excavación tuvo lugar nuevamente el otoño de 2021. Con el río seco debido a la sequía, Wallen dijo que el equipo de excavación se puso a trabajar, pero no encontraron absolutamente nada. Después de buscar en el río sin resultados, y dado que el cuerpo de Brandon Swanson nunca fue encontrado, las autoridades creen que logró salir del agua y continuó caminando. Sin embargo, especulan que probablemente murió de hipotermia, ya que la temperatura estaba justo por debajo de los 40 grados esa madrugada. A pesar de las búsquedas intensivas, su cuerpo, ropa o posesiones personales nunca fueron encontrados en el río. Darren E. Delser, bombero voluntario de la zona, tiene su propia teoría, y es inquietante. Delser conoce bien esas tierras. Sabe lo que esconden. Antiguas granjas abandonadas, propiedades extensas llenas de trampas invisibles en la oscuridad. Y entre ellas, lo más peligroso, cisternas y pozos sin marcar. Según él, Brandon estaba cruzando los campos cuando se topó con otra cerca. Una más. De ahí su frustración. "No otra cerca", murmuró justo antes del grito final.
Delser imagina la escena. Brandon salta la cerca sin saber lo que hay del otro lado. Un viejo cisterna abandonado, oculto entre la hierba alta. Sus bordes rodeados de rocas sueltas. Brandon aterriza, resbala y cae. El teléfono sale volando, quedando afuera. Él desaparece en la oscuridad del pozo. Y su cuerpo nunca fue encontrado porque, con el tiempo, más rocas y tierra podrían haber colapsado sobre él, sellando el cisterna, enterrándolo más profundo. En esa región, estos pozos abandonados son comunes. Reliquias de viejas granjas, olvidadas, sin señalización. Trampas mortales esperando en medio de la nada. Si Delser tiene razón, Brandon Swanson sigue allí, bajo tierra, en algún lugar de esos campos interminables. Después de las primeras semanas, la mayoría de los equipos de búsqueda se retiraron, pero no todos. El sheriff Bisecki no se rindió. Durante 30 días consecutivos, caminó las 2 millas del río Yellow Medicine, solo, cada día, buscando algo que los demás habían pasado por alto. En la casa de los Swanson, la luz del porche nunca se apagó. Noche tras noche, año tras año, esa luz permanecía encendida. Un faro, una señal para Brandon de que podía volver a casa, que alguien seguía esperándolo. Pasaron 5 años, la luz seguía encendida. En 2010, el caso fue transferido a la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota. Establecieron una línea de información. Casi 100 pistas llegaron, algunas prometedoras, otras sin sentido, pero ninguna lo trajo de vuelta. La familia Swanson sigue esperando respuestas. Los investigadores siguen buscando acceso a propiedades privadas que nunca fueron revisadas. Y en algún lugar de esos campos infinitos, Brandon permanece perdido. O tal vez no tan perdido como todos creen. Pero mientras las búsquedas oficiales se desvanecían y la teoría del ahogamiento accidental se convertía en la verdad aceptada, algo estaba sucediendo en las sombras. Un grupo de investigadores independientes comenzó a conectar puntos, a notar patrones, casos similares dispersos por todo el Medio Oeste. Hombres jóvenes, desapariciones inexplicables, llamadas telefónicas cortadas, cuerpos que nunca aparecen. Y todos tenían algo en común. Lo que estos investigadores descubrirían plantearía una pregunta aterradora. ¿Y si Brandon no había sido víctima de un accidente? ¿Y si algo o alguien había estado cazando hombres jóvenes como él durante años? ¿Y si nunca estuvo solo en esos campos aquella noche? La desaparición de Brandon Swanson podría no ser un misterio aislado. Podría ser parte de algo mucho más grande, mucho más oscuro y mucho más cercano de lo que nadie quiere admitir.